Bueno, vamos a compartir, hermanos, un tiempo ahora de meditación en algunos conceptos que encontramos en la palabra de Dios y que nos van a hacer pensar en cosas que a veces tenemos que atravesar en esta etapa de la historia, en esta etapa de la cultura, de la sociedad en la que vivimos. Y antes de ir a estos pasajes que quería compartir con ustedes, Em, quería que hiciéramos una oración específicamente por lo que vamos a compartir, porque quisiera traer con ustedes muchas cosas que he venido meditando y pensando en estas últimas semanas y que quisiera poder pedirle al Señor que realmente vuelque y pueda comunicar eso que he venido pensando y que a veces eh, cuando uno quiere compartir la palabra de Dios, intenta que sea Él el que hable y uno se entrega y muchas veces termino diciendo cosas que no había planificado, pero que por alguna razón el Señor me llevó a decir. Y por eso, si bien siempre lo hacemos, quisiera específicamente pedirle que Él pueda sacar de nosotros todo lo que nos pueda distraer o que nos pueda apartar de pensar en qué quiere realmente, que nos pueda sacar de todo lo que nos esté queriendo cortar la atención y que realmente nos lleve a pensar en el Señor Jesús y en lo que Él nos quiere decir hoy. Así que oremos. Señor, gracias por la posibilidad que nos das de estar delante de ti en este momento, de escuchar tu voz, de abrir tu palabra y meditar sobre ella. Y yo te quiero pedir ahora que tú me guíes, Señor, con tu Espíritu Santo para traer aquello que quieres que comparta, Señor, y que brote en nuestro corazón el deseo de tener más hambre y sed de ti, Señor, que podamos vivir en una comunión diferente, Señor, contigo. Conocer tu vida un poco más y dejar que tú seas el que viva en nuestra vida, Señor. Gracias. Te entregamos todo esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Hace unos días, hermanos, yo estaba compartiendo con ustedes algo que, bueno, me impactó bastante hace ya casi, creo que más o menos 2 semanas, pero ustedes recuerdan, porque lo hablamos en el grupo de WhatsApp y estuvimos conversando, que partió la presencia del Señor alguien que eh, en mi vida personal ha marcado una influencia muy, muy grande, que es Ulises Seguiravide, que es el cantante y líder, este, compositor de la banda Rescate, que es una banda que me ha acompañado en los últimos 20 años, por más que fue una banda que tuvo mucho más de historia, pero que en mi caso particular bueno, la fui siguiendo en los últimos 20 años, y la verdad es que yo compartía un texto en el grupo de WhatsApp sobre esto, y, y compartía que es difícil en mi vida poder, digamos, quitarle importancia al legado de lo que fue, no solo esta banda, sino la figura de Ulises en ese proceso, ¿no? Y, y cuando se dio su muerte imprevista, con un cáncer que, digamos, terminó con su vida en muy poco tiempo. Algunos dicen que fue el último mes de julio, justamente, donde apareció y, bueno, terminó y él, bueno, tenía 55 años. Eh, y en realidad generó una conmoción. Quizás los que no están tan habituados a frecuentar las redes sociales y espacios como esos, capaz que no lo percibieron tanto, pero por ahí los que estamos más en ese terreno hemos visto que las reacciones han sido de cientos de miles y quizás a millones de reacciones realmente, literalmente hablando, respecto a lo que fue, ¿no? Esta pérdida, que no es una pérdida, sino que está en la presencia del Señor, ¿verdad? Pero obviamente dejó a su esposa Cristi y a sus 2 hijos, Fede y Agustina, y,
a la familia, ¿no? Y yo, ¿por qué quería traer esto al iniciar? Porque justamente quería que en la reunión de hoy pudiéramos entender algunas cosas que me parece que Ulises y la banda Rescate dejaron como legado y que me parece que su mensaje fue un mensaje de poder entender la mente de Cristo y traerla al tiempo actual de una manera como quizás pocos lo entendieron en las últimas décadas, ¿no? Y, y quizás muchos de ustedes no estaban habituados a escuchar quizás esta banda o bandas similares o frecuentar un poco ese tipo de personalidades o de mensajes, pero la realidad es que eh, ellos marcaron realmente un antes y un después en lo que fue la, la influencia del cuerpo de Cristo actuando en la sociedad latinoamericana, especialmente en los últimos 30 años, ¿no? Y, y alguien podría decir, bueno, pero ¿y por qué? O sea, ¿qué es lo que hicieron tan relevante? Bueno, ellos fueron una de las primeras bandas de rock en español salidas del ambiente cristiano que de alguna manera entendieron que la iglesia tenía que poder salir hacia afuera, ¿no? Que pudieran romper las paredes de los templos, digamos, derribar ciertos muros y empezar a entender que la iglesia tiene que ser efectiva en la sociedad y no de puertas adentro, ¿verdad? Y cuando decimos en la sociedad, estamos refiriéndonos a que todos nosotros, Elena, Cecilia, mis padres, Darío, Diego, la tía Franca, Alfredo, Carmen, Richard, Sonia, Joana, y todos los demás miembros de esta iglesia, Pía y yo, Ezequiel, a medida que va creciendo, bueno, está Germán también hoy, y Tatiana, mi hermana, y Washington, que no están, pero también, y todos aquellos que son parte de esta iglesia, Nelly, Vladimir, y tantos más, Mirta, todos tenemos un rol, una función, y todos los que han pasado y seguirán pasando, y que siguen conectados con nosotros, me faltan varios por nombrar, pero Natalia y sus hijos y tantos que están con nosotros y, y con el cuerpo de Cristo todo, tanto en Uruguay como en el mundo, nosotros somos la iglesia, es decir, no somos una iglesia y después hay otra iglesia y hay otra iglesia, somos una sola iglesia. ¿Y esto qué quiere decir? Que la iglesia de Cristo no es un cuerpo fragmentado. La iglesia de Cristo es un cuerpo espiritual que está actuando en el mundo de manera, digamos, visible a través de las congregaciones locales. Marco Salcedo es una expresión de esa influencia en todo el territorio del mundo. Es decir, la iglesia de Cristo es un todo que actúa en el mundo guiado por el Espíritu Santo y por lo tanto nosotros somos simplemente una pequeña molécula y una pequeña célula y un pequeño, digamos, elemento de transmisión de todo eso. Por lo tanto, tenemos que entender esa identidad, porque es la que en cierta forma ellos entendieron. La iglesia no va para juntarse, digamos, en reuniones o en templos, o no estaba para, digamos, generar una especie de micromundo, de microclima o de subcultura, sino que entendían que había que penetrar desde una especie de horizontalidad, digamos, o sea, no desde algo, desde el poder hacia abajo, sino desde la horizontalidad de la base, digamos, penetrar en las distintas esferas de la sociedad, como hemos hablado en distintos domingos acá, ¿no? De cómo la iglesia y nuestra vida espiritual debe incidir en todas las áreas, en lo emocional, en lo espiritual, en lo físico, en lo relacional, ¿verdad? En la influencia en la cultura, en el tiempo que vivimos. ¿Y por qué digo esto? Porque todos nosotros
cuando estamos durante la semana trabajando, viviendo nuestra vida familiar, estudiando, eh, manteniendo amistades, teniendo tiempos de intercambio con otros y compartiendo el Evangelio con otros y buscando hacer crecer a otros en ese Evangelio, estamos cumpliendo con ese objetivo de que la iglesia impacte en todas las dimensiones, porque fíjense, las familias del pueblo de Dios, su primer zona de influencia es su ambiente más íntimo, es decir, los padres, los hijos, y de ahí la iglesia actúa desde la familia expandiéndose hacia afuera, y la iglesia local es un conjunto de familias que se van expandiendo, 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 y siendo familia para aquellos que no tienen familia o que sí la tienen, pero que entienden que la iglesia es la familia que realmente engloba el plan de Dios para cada uno de nosotros. Y cuando decía lo de Ulises y Rescate es porque ellos, para que se entienda el contexto de lo que estoy hablando, Ulises contaba muchas veces que ellos eran chicos de 15, 16 años, que en algún momento de su vida, su familia, por ejemplo el caso de Ulises, en algún momento de la vida la familia llegó a Cristo. No conozco bien todo el pasado de la familia de Ulises, pero lo que sí lo he escuchado decir es que él iba a la escuela dominical, por ejemplo, con su madre, eh, en San Nicolás, ¿verdad? Hacia las afueras, de lo que es la parte más, eh, digamos, más metropolitana de Argentina y de la capital de Buenos Aires, ¿no? Es decir, más afuera, cerca de Rosario. Y, y de alguna manera esa vivencia de ir a la escuela dominical desde chiquito, ¿no? En algún momento lo llevó a que cuando tenía 15 años, le gustaba la música como le gusta a tantos adolescentes de hoy en día, y le gustaba lo que en ese momento, por ejemplo, predominaba en Argentina, que era, por ejemplo, el rock argentino y ese tipo de cuestiones, esa música que digo, nos impactó mucho a nosotros, y de alguna manera empezaron a entender que, bueno, podemos juntarnos a tocar, a ensayar, esto que lo otro, muchos hemos pasado por esas etapas, y ellos entendieron esto, pero entendían que tenían que llevar hacia afuera de las paredes de la iglesia algo diferente. Y Ulises dice que rescate en realidad era una sigla, ¿no? Que quería decir reyes en servicio de Cristo ante tiempos extremos. Y en realidad ellos, incluso él lo dice, nosotros casi que hicimos como un juego, podríamos decir, con la terminología actual, podríamos decir que fue una especie de juego deconstructivo, en el sentido de que ellos habían escuchado, porque en esa época se decía, no sé si era realmente así, pero se decía que, por ejemplo, la banda Kiss, que era tan influyente en ese momento en la música, en la década del 80 estamos hablando, se decía que Kiss quería decir Knights in Satan's Service, ¿no? Que era caballeros al servicio de Satanás. Y entonces ellos, escuchando esto, que después se dijo que no era cierto, bueno, en fin, la cuestión es que fuera o no fuera cierto, ellos tomaron esa idea y dijeron, bueno, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo contrario? ¿No? Y hacer justamente una banda que muestre que somos reyes, pero al servicio de Cristo, ¿no? Y somos reyes porque de alguna manera somos hijos del rey, ¿no? Y entonces eso nos vuelve parte de ese reinado y que podemos llevar ese mensaje alrededor, ¿no? Y fíjense que la década del 80 fue realmente una época extrema, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Fíjense que desde los 60 en adelante se había dado todo lo que era el movimiento hippie, el mayo francés, todas las cuestiones revolucionarias que se dan en Francia, en Europa y luego en América y Estados Unidos, toda la influencia, ¿verdad? Del movimiento psicodélico, del rock, de las drogas, todo ese tópico del sexo, drogas y rock and roll, por ejemplo, ¿no? Y, y de alguna forma el rock gospel, como se le llamó en ese momento en Estados Unidos, que era el rock evangélico o el rock que traía un mensaje diferente, se empezó a dar desde los 60 en adelante. Hay artistas muy importantes en inglés, por ejemplo, como Larry Norman y otros que influyeron mucho en este sentido, y ellos dijeron, a ver, el rock en español se está empezando a hacer desde finales de los 60, principios de los 70,
pero en el mundo cristiano, la música que está en las iglesias y todo, digamos que en cierta forma todavía va por otros lugares, si bien existía el rock, estaba generándose desde hace un tiempo, pero como que no era tan habitual en ese momento, o no tan fuerte o masivo o popular. Entonces ellos empezaron a hacer esta música, que es la que les gustaba, y Ulises cuenta que en un momento vio en un programa de televisión un artista de Estados Unidos cristiano que estaba actuando en un evento secular, y le dijo a la madre, mira, ese artista es cristiano, dice, y están haciendo esto, y dice, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo acá? ¿No? Que los cristianos realmente empiecen a influir en la sociedad y en el mundo donde están situados, ¿no? Y no que quede como algo interno dentro de las paredes de las iglesias, ¿no? Y ellos empezaron así, con 15 años, ¿no? Empezaron así, y ahí de entre el 87 y 88 fue que empezaron con con esta experiencia, ¿no? Y, y claro, empezaron a tocar, y fíjense que pasaron años, y muchas bandas del rock argentino, por ejemplo, que fueron muy importantes en esos años, se fueron disolviendo, se fueron terminando, se fueron peleando, se fueron separando, se fueron muriendo los integrantes, algunos víctimas de drogas, otros víctimas de otras enfermedades, otros víctimas de suicidios, otros víctimas de la vida misma, y fueron pasando, pasando, y Rescate en cambio siguió actuando, 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 influyendo y generando todo un público que lo fue siguiendo por 30 años, ¿no? De corrido ininterrumpidos. Eh, pero ellos empezaron, el primer recital que tuvieron fue un recital en un evento de bandas por un día de la primavera que había, que no era un evento en la iglesia, era un evento afuera con otras bandas, y ellos le dijeron a su pastor en su momento, pastor, queremos que nos apoye para poder ir y queremos hacer esto allá, y el pastor de ellos no entendía lo que querían hacer. O sea, lo veía como algo extraño que ellos quisieran. Y Ulises decía, no teníamos espacio para hacer conciertos, recitales en nuestros lugares, por decirlo de alguna forma, no había esa posibilidad. Entonces entendíamos que era mejor ir hacia afuera, pero a la vez le queríamos llegar a la gente de afuera. Entonces fueron a este evento y le dijeron al pastor, le pidieron que orara por ellos, y Ulises contaba que él les dijo, bueno, bueno, vamos a orar. Oró por ellos y cuando terminó les dijo, bueno, vayan, pero no digan que son de la iglesia, ¿no? Porque de alguna forma, claro, no entendía lo que querían hacer, ¿no? Y así comenzó. Y después ellos empezaron en simultáneo a tener eventos fuera de ambientes cristianos y eventos dentro de ambientes cristianos, ¿no? A medida que también el rock cristiano empezó a desarrollarse y otros estilos musicales que ellos empezaron a cultivar, porque su estética artística siempre fue muy amplia en ese sentido, y empezaron a tocar y tocar en muchos lugares, en muchos ambientes, en eventos cristianos, en eventos no cristianos, y pasaron esos 30 años, ¿no? Pero yo quería ir a un pasaje que Ulises, la única vez que yo lo vi en persona, a Ulises Seguiravide, fue creo que fue la primera cumbre de lo que era especialidades juveniles, que ahora es S25, que hubo en Uruguay hace ya como 12 años más o menos. Ahí fue cuando yo lo vi en persona, Ulises ya hace años, pero se escuchaba, lo vi en persona, tenemos contacto y una foto con él, y me acuerdo que él predicó sobre algo que quiero compartir con ustedes ahora, porque en ese momento me acuerdo que me abrió la mente a muchas cosas, y quisiera compartirlo con ustedes porque creo que es totalmente vigente lo que él compartía en aquel momento con lo que todos nosotros hoy tenemos que reflexionar. Vamos al pasaje de Génesis capítulo 45. Génesis capítulo 45. Mientras lo van buscando, quiero contextualizar esta historia. Ustedes recuerdan que José fue vendido por sus hermanos como esclavo a Egipto, y luego de estar injustamente, digamos, llevado allí, los hermanos le tenían envidia porque en cierta forma era el preferido de su padre, y, y a la vez él contaba esos sueños que había empezado a tener, ¿no? Y los contaba de una forma a la vez que generaba esos celos y esa envidia en sus hermanos y hasta en sus padres en un momento, porque él empieza a soñar que todos se postran ante él y que el sol y la luna se postran ante él, y entonces llega un momento en el que los hermanos
no aguantan ese odio que le estaban empezando a tener, ¿no? Y piensa en el conflicto familiar, ¿no? Jacob había tenido 2 esposas y 2 concubinas, con las cuales tuvo a todos sus hijos, lo que van a ser las 12 tribus de Israel, pero él en realidad quería a Raquel, y su suegro en cierta forma lo engaña, y de la misma manera que él había engañado a su hermano Esaú, él es engañado por su suegro luego, al punto de que le da a Lea primero como esposa, y después, recién, después de 14 años de trabajo, recibe la posibilidad de casarse con Raquel. Y ahí tiene a José como hijo de esa mujer que realmente él era la que él quería inicialmente, ¿no? Y fíjense esos conflictos familiares, ¿no? Tan de hoy en día, ¿no? Tan conflictivo eso, ¿no? El hecho de las conexiones entre los padres y los hijos, ¿no? Los dolores que hay en las familias, las experiencias de no conexión, ¿no? Y fíjense cómo proféticamente Dios dice en Malaquías, ¿no? Que Él vino a reunir a los padres con los hijos. Él iba a enviar a alguien que iba a ser, ¿no? Quien llevaría esto, y a la vez Jesucristo nos reconcilia con nuestro Padre, que es el Señor. Y fíjense cómo esto que mucha gente llama el espíritu de orfandad, ¿no? El hecho de que somos gente que está como si estuviéramos en un orfanato, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, venimos al mundo así. Es decir, en el sentido de que tenemos padres humanos, tenemos padres biológicos, pudimos haber tenido padres adoptivos, lo que sea, pero de alguna forma hay algo internamente en nosotros que nos hace sentir que no somos de eso, de esa familia, por decirlo de alguna forma. O lo somos, sí, pero como en un plano como muy temporal, muy de esta tierra, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y hay algo internamente en nosotros que nos hace querer conectar con nuestro verdadero Padre, ¿no? Que es Dios. Y ahí está el gran problema por el que muchas veces la gente no conecta con Dios. Y es porque no entiende que Dios quiere llamarnos a ser sus hijos, pero no hijos de un padre rudo, de un padre violento, de un padre malvado, de un padre perverso, de un padre abusador, de un padre manipulador, no, de un padre amoroso, ¿no? De un padre bondadoso, de un padre comprensivo, de un padre que nos ayuda a crecer, de un padre que nos bendice, de un padre que nos disciplina desde el amor, desde la gracia, para poder entender qué es lo mejor para nosotros. Y cuando entendemos eso, empezamos a abandonar ese espíritu de orfandad que todos traemos en cierta manera, y conectamos con nuestro Padre, ¿no? Y nos reconciliamos con Él a través de Jesucristo. Y Ulises, ¿qué es lo que no hablaba directamente de este tema? Este fue un tema que yo después lo escuché más adelante, pero de alguna forma en la vida de José estaba esto, ¿no? Es decir, él estaba totalmente alejado de su familia porque sus hermanos lo traicionan, sus hermanos lo venden, sus hermanos lo mandan como esclavo, y él extrañaba a su madre, a su padre, y estaba ahí preso, injustamente denunciado. La mujer de Potifar digamos, lo denuncia injustamente, termina preso como si hubiese sido un acosador, cuando en realidad fue ella la que lo acosó, digamos, y después eh, termina saliendo cuando por fin aquel que se olvida de él, ¿no? Cuando el copero sale y se olvida de decir al faraón que él le interpretó el sueño, bueno, el faraón, atormentado por esos sueños, le dice, bueno, alguien me podrá interpretar esto, y bueno, finalmente lo llevan a él, y él interpreta que vendrán 7 años de abundancia sobre Egipto, pero también luego van a venir 7 años de escasez, y será necesario administrar todo eso para que no muera de hambre la gente y todos los alrededores, ¿no? Del imperio egipcio que en ese momento dominaba. Entonces, de alguna manera, esa vida de los hebreos de ese momento, alejada de la vida imperial egipcia, ¿verdad? Alejada de las metrópolis, alejada de todo ese mundo, los tenía alejados, afuera, viviendo como un clan, en familia, y así en cierta forma es la iglesia, muchas veces, ¿no? En lugar de estar viviendo en Egipto e influyendo en Egipto, muchas veces preferimos, ¿verdad? La vida del clan, ¿no? La vida de la subcultura, la vida de estar
en nuestro mundo, y esa era un poco la tendencia que había en muchos sectores de la iglesia, o la predominancia de sectores de la iglesia, en la década del 70 y del 80 del siglo XX, ¿no? Y eso también tiene razones históricas, ¿no? Si nos podemos a pensar, ir más atrás, ¿por qué pasó eso? Hay toda una explicación, yo tengo mi lectura de por qué pasó, lo he tratado en algunas charlas, y lo digo rápidamente, creo que de alguna forma, como en el siglo XIX y en el siglo XVIII hubo un cuestionamiento tan fuerte por parte de toda lo que era la teología liberal, y lo que eran movimientos humanistas que estaban tratando de desacreditar la autoridad de la escritura bíblica, surgió a principios del siglo XX toda una reacción contra eso, que fue todo el movimiento fundamentalista, que empezó como a tratar de darle realmente el centro de la autoridad a la escritura, cosa que compartimos, pero claro, ¿qué trajo como consecuencia? Que muchas personas que tenían una correcta doctrina, una correcta teología, una correcta adhesión a la palabra de Dios, en realidad tomaron el rumbo de encerrarse, encerrarse, encerrarse cada vez más, sin poder ser efectivos en su comunicación del Evangelio como deberían haberlo hecho hacia afuera, ¿no? Obviamente, porque quizás sin saber cómo enfrentar todo ese mundo que cuestionaba su fe, en realidad en lugar de combatirlo o responder a eso, pero adelantándose, presentando las respuestas adecuadas, terminaron encerrándose dentro de los templos, dentro de las iglesias. Entonces, ¿qué pasó? Desde mediados del siglo XX hasta la década del 80 más o menos, hubo un proceso así, ¿no? 70, 80, empieza un proceso como de apertura, de vuelta, como había pasado en siglos anteriores, ¿no? De que la iglesia empieza a entender, que la iglesia firmemente fundamentada empieza a entender que tiene que empezar a expandirse hacia afuera. Y eso es lo que genera todo el proceso de evangelización masiva que se empieza a dar en toda América Latina, y que genera que hoy el continente latinoamericano tiene tanta cantidad de personas cristianas evangélicas, por ejemplo, ¿no? De que afirman ser creyentes en la Biblia, ser hijos de Dios, cosa que no era la realidad del continente latinoamericano, digamos, en el sentido de que la influencia católica estaba muy ligada, por ejemplo, a la conquista, a la colonización, y a la vez, digamos, eran continentes donde esa experiencia de evangelización no se había dado de esa forma, y entonces empieza a cambiar todo esto, y por eso empiezan los países latinoamericanos a crecer tanto en número. Pero en ese contexto que empieza a gestarse de a poco todo eso, es que empiezan a haber personas que quieren empezar a entender que su vida de cristiano no es ir el domingo a la iglesia, ¿verdad? Eso no es vivir la vida cristiana solamente, sino que hay que ser iglesia en todas las dimensiones de nuestra existencia, ¿no? Y no cortar, hacer un corte y decir, bueno, voy a la iglesia el domingo y me olvido de las cuestiones espirituales el resto de la semana, ¿no? O me olvido de mi rol como cristiano en todos los lugares donde habito, ¿no? O voy a la iglesia porque ahí paso bien, porque ahí está mi gente, mi entorno, mi familia y todo lo demás que reviente, ¿no? Lo digo un poco fuerte, pero en parte había una tendencia, ¿no? Voy, caliento el banco, como a veces decimos, ¿no? Voy, caliento el banco y después, eh, está, vuelvo a mi vida y me olvido de todo, ¿no? Obviamente esto no es, no es que todos fueran así, pero había una idea a veces como de una especie de dicotomía, ¿no? Entre la vida cristiana y la vida de todo el mundo alrededor. ¿Pero por qué una dicotomía? Porque uno decía, voy a mi trabajo, voy a estudiar, voy con mi familia que no conoce a Cristo, por ejemplo, y entonces yo no puedo hablar de las verdades espirituales porque nadie me entiende, nadie me cree, nadie me escucha. Entonces es como decir, bueno, queda en la órbita la iglesia, hacemos actividades evangelísticas desde la iglesia, hacemos actividades para compartir la fe desde la iglesia, pero después en el resto de nuestra vida estamos como desconectados, ¿no? Estamos como cada uno en la suya, separados, y cada uno haciendo su vida. Pero todas estas personas, y empieza a haber como un montón de gente que empieza a decir, no, pero a ver, vamos a hacer algo que nos gusta, por ejemplo, lo que era la música, el arte, pero empecemos a entender que hay gente afuera que si nosotros le hablamos con el lenguaje evangélico, digamos, la gente no va a entender eso. Y a la vez hay gente que está en las iglesias y que se va lastimada, porque fue dañada, porque alguien no lo entendió, porque alguien le hizo
algo malo en su momento, porque no los aceptaron, digamos, o, digamos, le presentaron un evangelio que era un evangelio más de normas, de reglas y de nos, que de vivir los sí de Dios para que luego los no se vayan saliendo solos, ¿no? Y entonces, en cierta forma ellos entendieron esto, ¿no? Pero entonces no les importaron ni las formas, ni las vestimentas, ni las costumbres, ni las tradiciones, ni el lenguaje a usar, ni nada, y empezaron a ser muy osados en ese sentido, ¿no? Y Ulises empezó a componer, por ejemplo, canciones que yo la verdad es que las escucho hoy, y capaz que hoy, bueno, no suenan tan revolucionarias, pero hace 20 o 30 años realmente sí eran revolucionarias, ¿no? En el ambiente, por ejemplo, donde se estaban moviendo, y donde también la música más del ambiente cristiano era como de otra tendencia, y entonces ellos empezaron realmente a cambiar muchas cosas, ¿no? Junto con otra gente que estaba en la misma sintonía, ¿no? Pero este pasaje de Génesis 45, miren lo que dice. Cuando después de que él hace todo un plan para confirmar que sus hermanos estén arrepentidos, cuando él vieron que los hermanos llegan a buscar comida a Egipto en los años de escasez, lo ven vestido como un egipcio y no se les ocurre pensar que es su hermano, ¿no? Porque realmente no podían saber que era su hermano, porque estaba totalmente, digamos, estetizado, por decirlo de alguna forma, convertido en un egipcio más, ¿no? Y ellos no lo reconocen, pero él sí los ve. Y ahí él, que ya tenía su esposa, sus hijos, que había abandonado todo ese pasado, ¿verdad? De traición, de dolor. Yo realmente me he preguntado muchas veces, ¿no? ¿Cuándo José realmente perdonó a sus hermanos? ¿Lo hizo estando en Egipto o lo hizo cuando acá armó todo ese plan para ver si estaban arrepentidos o no? Realmente no lo sé. Lo que queda claro es que cuando él los ve, queda como quebrantado, ¿no? Porque le trae de vuelta todos esos recuerdos de sufrimiento que probablemente había guardado en un baúl, y que cuando los ve queda que se tiene que ir, no los puede ver en ese momento por el dolor que le causa. Y entonces él arma el plan, que les manda a traer a Benjamín, le pone la copa a Benjamín para que pueda probar, y ahí ve que ellos no quieren repetir la historia anterior, y que realmente están arrepentidos. Y él se quiebra y se revela ante ellos, finalmente, ¿no? Y les dice, versículo 1 del capítulo 45. José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban a su servicio y gritó, salgan todos de aquí. Así que ninguno de sus siervos estaba allí con José cuando él se dio a conocer a sus hermanos. Entonces se puso a llorar tan fuerte que todos los egipcios lo supieron, y la noticia llegó hasta el palacio del faraón. José les dijo a sus hermanos, yo soy José, ¿vive mi padre todavía? Ellos estaban tan asustados de estar delante de él que no podían contestarle. Pero José les dijo, por favor, acérquense a mí. Cuando ellos se acercaron, él les dijo, yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero por favor, no se aflijan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que a ustedes para salvar vidas. Y después él sigue profundizando en esto, pero esto es importante porque fíjense, José entendió que todo lo que pasó, todo el sufrimiento que pasó, todas las cosas que no entendía, todo lo que le hicieron los hermanos, todo lo malo que tuvo que pasar, en realidad había sido permitido por Dios, porque había un plan más grande que su propio sufrimiento personal, por decirlo de alguna manera. Había un plan más grande que todo eso. Su vida era una ficha dentro de un gran rompecabezas mucho más grande. Y cuando José entiende esto, le dice a sus hermanos, no se preocupen, o sea, yo no me voy a vengar de ustedes, yo no les voy a devolver mal por mal, yo no les tengo rencor, al contrario, y se reconcilia con ellos, ¿no? Y siempre decimos, ¿no? El perdón no es lo mismo que la reconciliación. El perdón es algo que es inexcusable, en el sentido de que todos tenemos que perdonar cuando alguien nos hace un mal, porque el perdón nos libera más a nosotros, incluso que al que nos hizo daño. Pero una vez que perdonamos, que soltamos, que nos decidimos realmente a perdonar, pueden darse dos caminos.
y es que pueda darse una reconciliación con esas personas, o quizás no, porque puede ser que esas personas no quieran reconciliarse, no consideren que haya que reconciliarse de nada, puede pasar que sean indiferentes, puede pasar que hayan muerto, puede pasar que quizás sientan que no hicieron nada malo, en fin, lo que fuere. Pero puede darse eso o puede darse realmente un proceso de reconstrucción y de reconciliación. Siempre alguien tiene que dar el primer paso. Acá José da ese paso desde un lugar ahora de autoridad, desde un lugar de poder, donde podía haber hecho lo que quería con ellos, y sin embargo entiende que él estaba ahí porque Dios lo bendijo, porque Dios le cambió todo ese pasado, porque Dios lo sanó, le dio una esposa, le dio hijos, le dio un lugar de autoridad en Egipto, lo puso como agente de confianza del imperio egipcio, y entonces no solo los perdona, sino que a la vez se reconcilia con ellos. Y ellos realmente dejan atrás su pecado y cambian, ¿no? Y ahí viene toda la familia de José a vivir a Egipto, ¿no? Y pasa mucho tiempo hasta que después, bueno, tienen que volverse a ir a Egipto, pero toda esa etapa, hasta que mueren todos ellos, de alguna manera es una etapa donde Dios bendice a la familia de José estando en Egipto, ¿no? Y de alguna forma Ulises lo que planteaba en esa época era que, cuando yo lo escuché me refiero, decía, muchos de nosotros nos hemos sentido como José en Egipto. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando Dios te pone en un lugar, tus hermanos no te reconocen, ¿no? Y no solo no te reconocen, sino que a la vez creen que no sos su hermano, ¿no? Y esto, ¿por qué lo dice? Porque ellos tuvieron que sufrir y padecer la incomprensión de muchos sectores de la iglesia, que en cierto momento, cuando ellos empiezan a firmar contratos con discográficas, por ejemplo, y empiezan a tocar en lugares que por ahí no eran lugares que la iglesia viera con buenos ojos, o empiezan a tener exposición pública, mucha gente no los comprende realmente, ¿no? Y mucha gente los critica, y yo tengo que decir que yo en algunos momentos también los critiqué en muchas cosas, porque yo había cosas que no terminaba de entender, y decía, ¿y esto por qué? ¿Y por qué dicen esto? ¿Y por qué tal cosa? Y en realidad yo hoy me arrepiento, ¿no? Porque realmente me di cuenta de que en el fondo yo no estaba maduro suficientemente como para poder entender lo que estaban haciendo, ¿no? Por más que a mí me gustaba y todo eso, pero aún así, quizás esa especie de herencia, ¿no? De tantas cosas o tantos preconceptos en la cultura esa de la iglesia de ese tiempo, por ahí, que aclaro que no fue algo que hubiese recibido, por ejemplo, de mis padres o de mi propia iglesia, porque en realidad, digo, a mí mis padres en ese sentido me criaron con una cabeza realmente abierta a esas cosas, y ellos en ese sentido abrieron la puerta y también fueron revolucionarios en su momento frente a tantas cosas, y yo me crié con eso. Pero por alguna razón, yo también en algún momento de mi adolescencia me puse como hiper fundamentalista en muchas cosas en cuanto a no entender algunas cosas que otros podían hacer para entender la expansión del Evangelio de otra manera, ¿no? Y, y en ese sentido, por eso reconozco que también, en cierto tiempo, también juzgué cosas que ellos estaban haciendo, que Rescate estaba haciendo, ¿no? Y por eso hoy lo miro y digo, pero qué tremendo, ¿no? Que hayan hecho estas cosas, y hoy yo quizás me parece tan normal, pero capaz que en otro tiempo no era visto como normal, ¿no? Y, y en ese sentido, cuando él decía esto y decía, nosotros fuimos como José, porque era como que estábamos vestidos de paganos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vestidos como egipcios, vestidos como aquellos que no eran del pueblo de Dios, y toda nuestra forma, nuestra cultura, nuestra apariencia exterior tenía ese formato. Pero nuestro corazón sabía dónde estaba, ¿no? Y su corazón estaba en el pueblo de Dios, ¿no? Y eso es lo que Ulises compartía, ¿no? Cuando uno está, y tiene canciones, ¿no? Que dice, ¿no? Cuando uno está en la frontera, sabe de qué lado está, ¿no? O sea, sabes a dónde perteneces, ¿no? Y hay una canción que a mí me gusta mucho de ellos que dice, eh, habla un poco de esto, es como una especie de reivindicación de la extranjeridad, ¿no? El hecho de que somos extranjeros, ¿no? Y esta canción se llama No me quedo, me voy, y dice, si me dan a elegir, yo no me quedo, me voy, ¿no?
pero a la vez dice, como un extranjero yo me vine a sentir, ¿no? Y si me dan a elegir, yo no me quedo, me voy, ¿no? Y a la vez era como el ir a nuestra verdadera patria, ¿no? Que es la patria celestial, porque acá somos extranjeros, realmente. Y ellos fueron doblemente extranjeros, porque no solo eran extranjeros en el mundo secular, sino que para la iglesia eran extranjeros, ¿no? Porque de alguna manera es como que era una idea de que, bueno, son de los nuestros, pero no son muy de los nuestros a veces, no parecen tanto de los nuestros, y él decía, ¿no? Nos tocaba tocar en algún evento cristiano que nos invitaban, y capaz que ahí para mucha gente éramos, bueno, cierta gente popular, etc. Y al otro día nos tocaba tocar, yo que sé, en el Pepsi Music o en un lugar de música secular en Argentina, y ahí éramos los desconocidos, ¿no? Tocábamos con otras bandas, pero eran, los cristianitos que vienen acá, y sin embargo después los cristianos le decían, acá están los mundanos, ¿no? Entonces, en cierta manera es esa especie como de esquizofrenia, ¿no? Que a veces puede sufrir un hijo de Dios en el sentido de que tus propios hermanos te critican porque no entienden que vos estás llevando el evangelio afuera. Y por otro lado, los de afuera te critican porque saben de dónde venís y saben que sos cristiano, y entonces te van a atacar. Y muchos nos hemos sentido así muchas veces, ¿no? Es decir, de que por ahí no pertenecemos a ciertos lugares donde habitamos, ¿no? A ciertos lugares donde trabajamos, donde compartimos con gente, y también en algunos ambientes a veces se puede dar esto, pero mi madre siempre tenía, ¿verdad? Una frase en su Biblia, que siempre recuerdo, que decía, la iglesia es como la barca de Noé, ¿verdad? Como el arca de Noé. Sería muy difícil poder mantenerse adentro si uno no supiera la tormenta que hay afuera, ¿no? Y esto es porque estamos cansados de escuchar gente, ¿no? Que se va de la iglesia, no digo, de la iglesia en general estamos hablando, ¿no? Digo, que se va, que se deja de congregar, que te dice que son cristianos, pero no van a ir, no participan en ninguna iglesia, no se congregan en ninguna iglesia, y te dicen, no, pues la iglesia me hizo esto, y la iglesia hizo aquello, y la iglesia es esto otro. Pero para quienes somos parte de la iglesia, realmente entendemos que la tormenta que está afuera realmente es tan terrible que aún las cosas que a veces hasta nos molestan a nosotros de lo que pasa en la iglesia, es mirado con ojos de la gracia que Dios nos da de ver a los hermanos como parte de que somos familia. Entonces, por más que a veces ni siquiera nos entendamos del todo, somos familia. Pero los que están afuera no son de nuestra familia. Queremos que lo sean, pero no lo son aún, ¿no? Tenemos que poder llevarles este mensaje para que sí lo sean, ¿no? Y yo, por tema de tiempo, no quiero profundizar más ahora, pero quisiera terminar entendiendo que cuando José entiende que no fue la envidia de sus hermanos lo que los llevó a Egipto, sino que fue Dios que los llevó a Egipto, porque era necesario que él cumpliera un rol y una función ahí. Como también cuando en el exilio en Babilonia, Daniel termina en Babilonia, también no fueron los babilonios los que lo llevaron a Babilonia, fue Dios que lo llevó, porque era necesario que él fuera un profeta en ese lugar con sus amigos. Y también Esther, cuando vivió en Persia, no fue Amán el que terminó generando, o no fue, yo qué sé, el rey Asuero eligiendo a su mujer quien la llevó a Esther ahí. Fue Dios que la llevó ahí. Y entonces en tu vida y en la mía puede pasar que Dios te esté poniendo en un lugar que no entiendas por qué estás en ese lugar, no entiendas por qué estás atravesando las circunstancias que estás atravesando, no entiendas por qué te puso en el país que te puso, en la familia que te puso, en el trabajo que tenés, en la realidad cultural que tuviste que vivir, con los problemas sociales, económicos, personales, con las enfermedades que tuviste que atravesar. Capaz que no entendés por qué te pasan esas cosas, pero cuando entendés que es Dios el que está detrás de todo lo que nos pasa, y que lo que sí Él quiere que hagamos es que entendamos cuál es su plan y su propósito frente a eso, bueno, que podamos despertar ahí del sueño, ¿no? Y que ese sueño que tenía José, que veía cuando le abrió la cabeza a Egipto y le hizo ver que el sueño era la voz de Dios, que estaba dando un futuro para Egipto y que tenían que responder ante eso, despertaron del sueño.
Y en el Nuevo Testamento se nos dice eso, se nos dice debemos despertar del sueño, ¿no? En las cartas del Nuevo Testamento hay un pasaje donde dice es tiempo, ¿verdad?, de despertar del sueño, para que la iglesia pueda realmente despertar a su tiempo y entender nuestra función. Entonces, solo para terminar, quiero terminar con alguna canción, pero quería expresar esto, que cuando el otro día me enteré de la muerte de Ulises pensaba, ¿no? ¿Por qué Ulises se fue con 55 años? ¿No? ¿Por qué con 55 años después de todo lo que habían dado por 30 años y 3, 4 años después fallece? ¿No? ¿Por qué no le dio vida hasta los 70, 80, 90 años? Y yo pensaba, no sé si es la respuesta, pero pensé, desde mi subjetividad, digamos, pensé, probablemente el Señor se lo llevó ahora porque ya Ulises no tenía más nada para dar. O sea, ya había dado todo. Su plan, el plan de Dios para su vida, su propósito en este tiempo, en este mundo, ya estaba cumplido. O sea, ya cumplió todo. No necesitaba vivir 20 años más, 30 años más, 40 años más para cumplir lo que Dios tenía para él. Ya lo había cumplido. O sea, en esas décadas que vivió, su propósito estaba, y repito, esta es mi lectura subjetiva nada más, no digo que sea la verdad de las cosas, pero he escuchado muchas veces que cuando nos vamos de este mundo es porque nuestro propósito ya fue cumplido, ¿no? Y, y cuando nos quedamos, de alguna manera es porque Dios todavía tiene cosas para nosotros, tiene propósitos que tenemos que redescubrir, ¿no? Y todos nosotros estamos acá porque tenemos propósitos para redescubrir, ¿no? Y ese propósito se centra en entender que nuestra vida es una vida de hacer discípulos, de que cualquier persona que esté a nuestro alrededor tiene que convertirse en un discípulo de Cristo. No es solo evangelizar, es hacer discípulos, que es más profundo que evangelizar. Y ayer tuvimos un evento de capacitación de líderes donde vino Lucas Leis y estuvimos allí en la Iglesia de Esperanza en la ciudad de Armenia, teniendo un espacio de capacitación de especialidades C25, y estuvo allí él y tuvimos un evento que se llamaba El Elefante en la Sala, para que la iglesia empiece a entender cuáles son sus elefantes, digamos, que están ahí en la sala, que todo el mundo ve, pero que, nadie se anima a decir, ¿no? Todas esas cosas que están ahí, que todos vemos como cosas que saltan a los ojos y que hay que hacer algo frente a eso, pero que nadie está haciendo. Bueno, reflexionamos cómo hacer mejores discípulos, ¿no? ¿Por qué no estamos haciendo mejores discípulos? ¿Por qué muchos hijos de cristianos se pierden? ¿Por qué muchos hijos de cristianos llegan a la adolescencia, a la juventud y después se pierden? ¿O por qué muchos adultos llegan a cierta edad y ya no conectan con la iglesia? ¿O por qué perdemos a la gente en distintos áreas? Bueno, ¿qué vamos a hacer frente a eso? Y el legado de Ulises es fundamental en ese sentido, porque hay que entender que la iglesia no está para hacer reuniones, la iglesia no está para cumplir rituales, la iglesia no está para escuchar sermones, que es una cosa que Lucas Leis dice siempre. Estamos para que esto que estamos hablando, esto que estamos escuchando, después lo empecemos a aplicar y vivenciar en todas las áreas de nuestra vida, todos los días de la semana, como familias, como iglesias, como cuerpo de Cristo, que conformamos un cuerpo, finalmente, ¿no? No la iglesita tal o la iglesita allá o la otra iglesia allá o la otra separadas, sino que somos el cuerpo de Cristo actuando en el mundo en todo lugar. Y hacer discípulos es una tarea de toda la vida. No es hacer un curso de discipulado de 4 clases para que alguien aprenda las verdades y ahí ya fue discipulado. Eso no es ser discipulado. Bautizar a una persona no es discipularla tampoco. Ese es el inicio, pero después tiene que pasar toda su vida creciendo en el conocimiento del Señor hasta que Cristo vuelva, y tenemos que vivir como Cristo vivió, no predicando lo que Cristo predicó, sino siendo como Cristo en toda nuestra vida. Y eso es algo totalmente diferente, ¿no? No tratar humanamente de parecernos a Jesús, sino que Jesús sea visto por los demás a través de nosotros, ¿no? Y eso es lo que va a traer poder, eso es lo que va a traer unción espiritual. Cada vez que demos una palabra a alguien, cada vez que hablemos con alguien, cada vez que tengamos que hacer algo, va a empezar a impactarse. Y eso es lo que ha impactado, que las sociedades cada vez más están buscando a Dios. Hay un hambre de Dios,
hay una sed de Dios, la gente está buscando eso. El problema es que hay que ver si la iglesia se lo está dando, ¿no? Y por eso tenemos que reflexionar cada uno de nosotros, ver dónde estamos parados y compartir estas verdades con los que no conocen a Cristo. El legado de Ulises nos inspira a todo eso y por eso quería traerlo hoy, porque realmente me marcó en estos días pensando qué tengo por delante, ¿no? Yo estoy casi llegando a los 40 años y dicen siempre que los 40 años es una etapa de replanteo, ¿no? Una etapa como de crisis, de que uno dice, bueno, ¿qué voy a hacer de ahora en adelante? ¿Qué cumplí, qué no cumplí? Y hace unos meses yo decía, eso no me está pasando todavía. Tengo 39 para 40 y la verdad es que no siento eso que todos dicen. Bueno, ahora lo empecé a sentir, ¿no? Y de alguna forma en mi vida personal estoy en esa etapa de replanteos y la verdad es que lo que pasó con Ulises me hizo replantearme más en profundidad todo esto, ¿no? Y entender que, se fue con 55, ¿no? Y algunos amigos de él contemporáneos decían, es de nuestra generación, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo, mejor dicho? ¿Qué estoy haciendo en el minuto siguiente con mi familia, con los que me rodean, con la iglesia, con mis compañeros de trabajo, con mis vecinos, con mis padres, mis hijos, mis hermanos, con todos? ¿Y qué debo hacer? Bueno, hablemoslo, compartámoslo, intercambiemos, porque todo esto nos edifica a todos. Voy a terminar pasando una canción que quiero que atesoremos, que es una canción justamente de rescate, pero cuando ya esa etapa de incomprensión se había terminado, ¿no? Cuando ya esa etapa de que muchos quizás los habían criticado o que no los habían entendido, bueno, se terminó. Y ahí ellos pudieron ser aceptados por una iglesia que empezó a entender su función en el mundo, ¿no? Y quiero compartir esto con ustedes para terminar. Darío, me dice que no puedo compartir pantalla. ¿Te animás a habilitarme ahí? Ahí te habilitas. Gracias. Las nuevas Premium Tasty y papas Tasty Bacon a McDonald's. Puro sabor, sin filtro. En un sueño preso me encontré con el corazón anestesiado. La costumbre me volvió a engañar y no me dejaba despertar. Y así estuve anclado tanto tiempo sin ver que estabas esperando a mi lado. Despiértame, ponme de pie. Tu voluntad me hace ser valiente. Abrázame, no me sueltes, aunque la noche fue larga, amanecerá. Es el tiempo para despertar, ya se acerca el día señalado. La armadura que tú me darás brillará sobre la oscuridad. Y así
Ya es la hora que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada, ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Hoy el mundo levanta los ojos al cielo preguntando, ¿dónde está Dios? Los parques, las plazas, las calles, los hospitales, las cárceles están esperando la manifestación de los hijos de Dios. Dios está, Dios está. La iglesia tiene la gran responsabilidad. Ha llegado el tiempo, es la hora. No desmayemos, vayamos a llevar el mensaje de Jesús. Dios está. Bueno, pudieron verlo y escucharlo bien, ¿verdad? No, no es un video, no es el videoclip oficial, es un video que alguien subió a YouTube, por las dudas aclaro, porque fue hecho medio casero, me parece, este que pasé, pero me pareció bien por la letra, que para que alguien, si no la escucha bien, la pudiera seguir. Y al final aparece la voz de Carlos Anacondia, ¿no? Que aparece un poco planteando esto, que ellos desde la década del 80 justamente se generó en Argentina todo un mover en las villas, en todos los lugares donde llevaban el Evangelio, y la gente empezó a escuchar el mensaje de Cristo y a cambiar sus vidas muy fuertemente en ese lugar, ¿no? Como también en muchos otros lugares, otras personas haciendo lo mismo, y lo interesante es ese ciclo de también cómo Rescate, luego de esa incomprensión inicial, después pasa a ser una voz casi que oficializada, ¿no? De la iglesia, donde empieza como a ser respaldada por tanta gente que estaban en el liderazgo principal de las iglesias, y bueno, el hecho de que esa es nuestra función. Así que el Señor nos bendiga y podamos ser como José en Egipto, que entendamos que aunque parezca que estamos solos en donde estamos, en realidad hay un pueblo atrás nuestro que está, y Dios está con nosotros, ¿no? Pero cumplamos nuestra función en todo lugar. Que el Señor nos bendiga.